Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumenta el interés por las acciones. Cada vez más colombianos invierten dinero en la compra de estos títulos. Inclusive hay mucho atractivo por las de empresas de Estados Unidos. Esta noche el cofundador de la plataforma Happy nos cuenta cómo invertir y cuáles son las claves para tener en cuenta. Desplome en las utilidades bancarias. El último reporte de la Superintendencia Financiera muestra una preocupante reducción en las ganancias de los bancos y peor aún, aunque ha bajado la cartera, aumentan los créditos en mora. Ya viene Víctor Grosso con esas cifras. A falta de hijos, buenas son mascotas. Cada vez hay más hogares en Colombia que tienen un perro o un gato. La industria de alimentos para estos animales también está disparada. Les tenemos las más recientes cifras de este reporte. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del atractivo cada vez mayor por invertir en la bolsa de valores, no solo en Colombia, sino también en las de otros países. Plataformas digitales como Happy están facilitando y masificando este tipo de operaciones. Saludo al señor Dusko Keles en San Francisco, en Estados Unidos, fundador precisamente de la plataforma Happy. Bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Hola Henry, muchas gracias por tenerme aquí. Señor Keles, muchas gracias. En primer lugar, para los que no saben, cuéntenos, Happy ¿hace cuánto está operando y en cuántos países está ya operando? Claro que sí. En Happy nosotros operamos hace ya más de 4 años. Operamos exclusivamente en Estados Unidos, pero desde aquí atendemos a clientes de más de 20 países de Latinoamérica. Es decir, ustedes permiten comprar acciones solamente de empresas de Estados Unidos, no por ejemplo de Colombia o de Chile o de Perú. Sí, a ver, nosotros damos acceso a cualquier persona de Latinoamérica a invertir en acciones de la bolsa americana, invirtiendo en la bolsa americana, y a través de la bolsa americana se puede acceder a muchas empresas que están doblemente listadas, empresas colombianas, chilenas, peruanas, en Estados Unidos también, ¿no? Ok, perfecto, entendible. Ahora, ¿cuántas acciones tienen, digamos, en oferta? ¿A cuántas se puede acceder, por ejemplo, desde Colombia para comprar en empresas que están listadas en la bolsa en Nueva York? Claro que sí. En Happy hoy día hay más de 12.000 valores, incluyendo ETFs, incluyendo acciones y en sus diferentes tipos de órdenes, ¿no? Uno puede poner órdenes recurrentes, límites, etcétera. Y también encontramos criptomonedas. Nosotros también ofrecemos alrededor de 10. ¿Ustedes cuántos usuarios tienen teniendo en cuenta que ya están cada vez en más países? ¿Me dijo tal vez la cifra de cuántos países son donde están operando? Son 20 países desde donde recibimos clientes y hoy día ya estamos llegando al 500.000 de clientes entre todos estos países. Mucho interés desde Colombia también, de nuestros principales mercados es Colombia. Así es, en Colombia ya creo que llevan tal vez como unos 3 años, no sé, ¿y cómo les ha ido en Colombia? ¿Cuánta gente está invirtiendo a través de Happy? Muy bien, la verdad es que hay mucho interés y vemos sobre todo lo más importante que las inversiones que hacen pues reditúan, ¿no? Y en el tiempo logran hacer crecer su dinero. Lo que tal vez nos diferencia a Happy es que nosotros damos acceso desde montos muy pequeños. Las personas sin importar la cantidad de dinero que tengan pues pueden empezar a invertir en la bolsa y hacer de esa manera crecer su dinero. Cuando uno ve y entra a una aplicación como esta, se encuentra que hay 12.000 instrumentos, digamos, para invertir, pues se puede uno volver loco, se puede uno confundir. Pero me imagino hay algunas que son de pronto las más buscadas, de pronto empresas de esas que ya son muy reconocidas y que últimamente han sido muy rentables. Sí, la verdad es que siempre las empresas más buscadas, más populares, son los nombres que todos conocemos y escuchamos. Apple, Tesla, Amazon, los ETFs o estos fondos cotizados en bolsa como el SP500 o el Nasdaq son los más comunes, pero la dispersión es muy grande. Existe gente que invierte, en nuestro caso, nuestros usuarios tienen más de 9.000 posiciones diferentes invertidas. Entonces, al final las inversiones y las oportunidades está donde uno las encuentra, no necesariamente en los nombres más grandes, sino pues en toda esta amplia gama.
Por supuesto que en Colombia también tenemos nuestra propia Bolsa de Valores de Colombia y a través de la Bolsa de Valores de Colombia también se pueden comprar, no tantos como 12.000, pero sí un par de docenas de acciones de empresas en Estados Unidos, de esas más reconocidas que usted mencionaba. ¿Cuál es entonces la diferencia entre yo comprar una acción, por ejemplo, de Apple, que la puedo comprar a través de la Bolsa de Valores de Colombia, y hacerlo a través de una plataforma que opera directamente en Estados Unidos como Happy? Por supuesto. Son productos complementarios y en buena hora, pues al final la gente que nos escucha debería estar invirtiendo, sea en una o en la otra, pero lo que nos diferencia que mencionaba era que en Happy uno puede empezar a invertir desde montos muy pequeños, ¿no? Tú puedes comprar una fracción de una acción desde $5, no necesitas comprar una acción completa y eso te permite diversificar más tu portafolio, colocarte en más posiciones distintas, etcétera. Además, las comisiones, acá en Estados Unidos nosotros no cobramos comisiones de broker, cada operación te cuesta 10, 15 centavos de dólar, lo cual lo vuelve también muy asequible. Finalmente está la oportunidad de que estás invirtiendo en dólares pues en Estados Unidos y eso también te protege de cierta manera del cambio y la liquidez, ¿no? Estados Unidos es un mercado donde la regulación y ha atraído a actores de todas partes del mundo, haciendo que la cantidad de empresas que listan y de actores hace que haya siempre oferta y demanda, con lo cual tú cuando quieres vender una posición siempre pues va a haber una contraparte que la quiera comprar. Cuando yo, por ejemplo, en Colombia quiero comprar una acción de Apple, supongamos, como decíamos, la puedo comprar a través de la Bolsa de Valores de Colombia, a través de lo que llaman aquí el mercado global colombiano, pero lo tengo que comprar en pesos. Pero claro, si la compro a través de Happy, la compro directamente en dólares, que es, digamos, la moneda en que realmente y originalmente se transa esta acción. ¿Cuál podría ser la ventaja, si es que la hay, de invertir en pesos o de invertir en dólares directamente? O sea, en ese sentido no va a haber mucha diferencia porque al final el activo en el que estás invirtiendo es pues las acciones de esa compañía misma y claro, vas a estar expuesto al riesgo cambiario en la medida que estás viendo la cotización en pesos colombianos, pero al final el valor intrínseco, el valor real de esa acción siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, al final la ventaja no va tanto por invertir en dólares o en pesos si es que estás invirtiendo en una empresa extranjera. Al final la cotización de esa empresa siempre va a ser en dólares, simplemente está el tipo de cambio en la bolsa local colombiana, ¿no? Lo mismo cuando tú compras una acción colombiana en la bolsa de Estados Unidos, tú la estás comprando finalmente en pesos porque esa es su moneda local, ¿no? Lo que sí es verdad es que invertir en empresas estadounidenses en dólares te evita ese riesgo cambiario, pues, por no tener que cambiarlo necesariamente a pesos locales, ¿no? Como decíamos al comienzo, aplicaciones como Happy y otras que también funcionan aquí en Colombia han permitido masificar el mercado bursátil entre gente que no tiene mucho dinero. En promedio, ¿qué tanto una persona, por ejemplo, en Colombia le mete a la inversión en acciones? ¿Es un poco de dinero o en general también se mete gente pues con mucha más capacidad para invertir? Sí, estos son productos que históricamente estaban disponibles exclusivamente para personas con muchos recursos, porque claro, tenían asesores financieros y tal, y plataformas como la nuestra permiten que cualquier persona pueda empezar. Sin embargo, nosotros tenemos sí muchos clientes que empiezan pues con $100, $200 y tal, pero también tenemos clientes con varios cientos de miles de dólares, incluso algunos con ya algunos millones, lo cual nos hace muy contentos porque pues confían en la regulación que tenemos, que nosotros somos un broker dealer aquí americano y pues tenemos todo el respaldo de estas instituciones, ¿no? La dispersión es grande, pero claro, en promedio nuestros clientes tienen alrededor de $3.500 hasta $5.000. ¿Qué resulta más atractivo hoy para la gente que está invirtiendo? ¿Invertir en acciones, en ETFs o en criptomonedas? Porque las tres ustedes las permiten operar a través de la plataforma. Sí, yo creo que al final es una mezcla de ellas, ¿no? Depende obviamente del perfil de inversión de cada individuo y cuál sea su objetivo, qué sea lo que está buscando, a qué plazo, qué nivel de riesgo también está dispuesto a asumir.
pero lo bueno de tener todas en una sola plataforma es que precisamente uno puede hacer es una estrategia diversificada, ¿no? Donde tienes un poco en criptos, que son de mucho mayor volatilidad, mayor riesgo, en acciones, que dependiendo cuáles uno compra y pues en qué montos, también pueden tener cierta concentración de riesgo, y ETFs, que de nuevo, dependiendo cuál compran, puede ser mucho más diversificado y pues menos riesgoso, menos volátil. Una última pregunta, señor Keles. Además de tener la posibilidad de invertir en una plataforma como esta, la gente también busca educación financiera, porque esto también es de conocimiento para evitar riesgos. ¿Brindan en Happy también algún tipo de formación, de capacitación a la gente para que reduzca ese riesgo de perder su dinero? Sí, es una excelente pregunta. Y en Happy tenemos cursos disponibles de forma gratuita, además de cursos también de mayor nivel para aquellos que quieran buscar incluso expandir sus conocimientos si es que ya los tuvieran. Pero sí, contamos con cursos para que puedan entender desde los conceptos básicos de qué es una acción, cómo se gana dinero en la bolsa, hasta conceptos ya más sofisticados sobre la diversificación, sobre los riesgos, la volatilidad y pues otros. Señor Dusko Keles, fundador de la plataforma Happy para invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Gracias por estar en Signo Pesos y explicarnos cómo es este mundo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y los invito a todos a Happy. Saludos. Muchas gracias. En San Francisco, Estados Unidos. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere las consideraciones de varios expertos sobre la anunciada reducción de la pobreza en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día, y el tema en esta noche, don Víctor, tiene que ver con bancos, ¿verdad? Con bancos, con el sistema financiero, con la cartera crediticia. Muy buenas noches, Henry, buenas noches a los televidentes, porque acabamos de conocer el último reporte de la Superintendencia Financiera sobre cómo va todo el sector con corte a mayo de este año, y hay cifras de todo el sector asegurador, de las comisionistas de bolsa, del sector pensional, pero yo le voy a contar solo las cifras de las ganancias de los bancos y también de cómo va la cartera crediticia. Empecemos por las utilidades de las entidades, de los bancos que operan en Colombia, tanto nacionales como internacionales. Recordemos que venimos de un año 2023 muy difícil, donde se desplomaron las ganancias de los bancos más de un 40% por la desaceleración de la economía, la gente se está endeudando más, las altas tasas de interés, en fin, hay bancos perdiendo plata inclusive, y hay otros bancos que han tenido que ser capitalizados. Pues arrancaron este 2024 en la misma tónica. Presentan con corte a mayo una disminución del 25,3% en sus ganancias. Tuvieron utilidades por 2,92 billones de pesos, básicamente por las mismas razones: desaceleración económica, altas tasas de interés, enfriamiento del consumo. Y ahora miremos, Henry, este tema que le puede interesar a usted, la cartera crediticia, que no es nada más que los préstamos que nos han otorgado los bancos a usted, a mí, a los televidentes y también a las empresas. Esa cartera crediticia, o la plata que todos les debemos a los bancos, suma 688,37 billones de pesos, pero en términos reales hay una disminución del 5,51% en esa cartera crediticia, es decir, los bancos están prestando menos plata, la gente se está endeudando menos, y lo mismo las empresas. Por lo que estamos hablando, las tasas de interés todavía siguen siendo muy altas. Dentro de la cartera crediticia, ¿cuál es el porcentaje de cartera vencida? Esta es la plata de los colgados, de quienes no han podido pagar sus deudas, de quienes están atrasados con sus endeudamientos. De esa cartera crediticia, 35,58 billones de pesos están en mora, y esta cifra crece un 5,22%, es decir, crece, este indicador de los colgados, pero se desacelera un poquitico. Hace unos meses estaba creciendo, por ejemplo, el año pasado esta cartera vencida estaba creciendo mucho más rápidamente. Y termino con este dato, que es el índice de calidad de la cartera, es cuánto pesa la cartera vencida, la cartera de los colgados, sobre toda la cartera crediticia, y apenas están colgados el 5,2% de los créditos. Claro, sube desde mayo del año pasado hasta mayo de este año, desde el 4,6% al 5,2%, pero no es un nivel preocupante. Entonces, se deteriora la cartera crediticia, se deterioran las utilidades de los bancos, pero cuando consultamos al sector dicen, la estamos pasando no tan bien, pero de momento no hay una crisis financiera a la vista.
Pues bueno, dificultades que no solamente afronta Víctor, el sistema financiero, sino también la gente del común. Y hablemos precisamente del tema de pobreza que ayer ustedes y yo estuvimos hablando aquí, porque este informe del DANE sobre la pobreza en Colombia trajo noticias agridulces. Si bien hubo más de 1.600.000 personas que salieron de esta condición de pobreza, todavía se mantienen allí, Víctor, como dijimos ayer, un 33% de los colombianos. Hablamos con varios expertos para entender los avances, pero también los desafíos que persisten en esta materia de la pobreza en Colombia. Aunque el año pasado, según el DANE, 1,6 millones de personas salieron de la condición de pobreza, 16.708.000 personas continuaban en esta categoría. En las calles, muchos dicen que intentan sobrevivir, como don Mario, que se la rebusca vendiendo productos de aseo. Que hay días que son diferentes, hay días que uno sale a trabajar y no venden una escoba, un trapo. Y lo otro, pues como yo tampoco no estudié ni nada, no tengo cómo voy a pedir para una empresa por la edad. El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, explica que la reducción de la pobreza se explica por la generación de empleos, que es el factor que más incide en una familia, esté o no esté en esa condición de pobreza monetaria. Esta reducción de pobreza asociada con el empleo se debe a la buena noticia que tuvo el empleo el año pasado. Las malas noticias de este año se van a ver en la foto promedio que esperamos publique el DANE hacia mayo de 2025, en donde no necesariamente vamos a ver una reducción significativa de la pobreza. Ahora bien, hay algunas líneas técnicas que determinan si una persona es pobre o no, si tiene un ingreso menor a 435.375 pesos mensuales, está en esta condición de pobreza. Si ese ingreso es menor a 218.846 pesos mensuales, está en condición de pobreza extrema. Esos son estándares internacionales, pero no quiere decir que si, por ejemplo, una persona recibe 500.000 pesos mensuales, esté bien, pues en ese caso no es pobre, pero sí vulnerable. Y ahí también la política pública debe estar pendiente que esas personas no caigan nuevamente a la pobreza, que puede ser un riesgo muy importante que suceda este año, en donde el empleo está altamente deteriorado. De otro lado, el DANE explica que el panorama hubiese sido peor si no existieran los subsidios estatales, ya que la pobreza hubiese cerrado en 37,4% y no en 33%. En otras palabras, las ayudas han sacado a 1,6 millones de personas de la pobreza. En ese sentido sí es una buena noticia. O sea, estaríamos diciendo que hay más o menos un 10% menos de personas en condición de pobreza de lo que teníamos hace un año, y creo que también es significativo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo un proceso de desaceleración de la economía. Quibdó, Riohacha y Valledupar son las 3 ciudades con mayores porcentajes de personas en condición de pobreza y también de pobreza extrema. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un informe de la compañía de análisis Kantar revela que ya son 6 millones de hogares colombianos donde tienen alguna mascota, como perro o gato. El 50% inclusive tienen ambos, un perro y un gato. Esto ha hecho aumentar en 30% el mercado de los alimentos para mascotas. A su vez, los precios de estos productos han subido 23%. Eso sí, la comida para gatos es un 40% más barata que el alimento para los perros. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.